Estás viendo este video en la oscuridad de tu cuarto. Si quieres seguir acompañándonos en más historias de terror, dale like y suscríbete. No te olvides, nunca sabes quién podría estar mirándote en este momento. Ahora sí, comencemos. En las maquiladoras de la frontera trabajan miles de personas todos los días. Gente normal que entra a sus turnos, hace su trabajo y regresa a casa. Pero hay historias que se cuentan en los descansos, en voz baja, sobre cosas que pasan en ciertos lugares, sobre gente que hace cosas desesperadas para conseguir lo que quieren. Esta historia me la contó una mujer que trabajaba en recursos humanos de una maquiladora en Reynosa. Ella fue testigo de lo que pasó. Vio cómo una compañera de trabajo cambió de la noche a la mañana y vio también las consecuencias. Si alguna vez están tan desesperados que piensan en buscar ayuda en lugares oscuros, piensen en esta historia primero, porque lo que consiguen puede costarles más de lo que imaginan. Me llamo Rosa Elena Vega Morales. Tengo 36 años y llevo trabajando en maquiladoras desde que tenía 18. Hace 3 años trabajaba en una maquiladora grande en Reynosa, de las que ensamblan partes para carros. Ahí conocí a Sandra, y ahí vi cómo su ambición la destruyó. Sandra Martínez tenía 28 años cuando la conocí. Trabajaba en la línea de producción, igual que yo en ese entonces. Era una muchacha normal, ni bonita ni fea, callada, hacía su trabajo sin meterse con nadie. Vivía con su mamá y sus 3 hermanos menores en una colonia de las más pobres de Reynosa. Sandra y yo nos hicimos amigas porque tomábamos el mismo camión para ir al trabajo. Platicábamos en el trayecto. Ella me contaba de sus problemas. Su papá los había dejado hacía años. Su mamá estaba enferma y no podía trabajar. Sandra era la única que traía dinero a la casa. Con su sueldo, apenas alcanzaba para la renta, comida y las medicinas de su mamá. Ella siempre decía que quería algo mejor. Quería un puesto de supervisora que pagaba casi el doble. Con ese dinero podría darle mejor vida a su familia, llevar a su mamá con mejores doctores, que sus hermanos siguieran estudiando. El problema era que para ser supervisora necesitabas preparatoria terminada, y Sandra solo había llegado a secundaria. Además, había mucha competencia. Gente con más estudios, más experiencia, mejores conexiones. Sandra aplicaba cada vez que había una vacante, pero nunca la escogían. Cada rechazo la ponía peor. Se desanimaba más, pero seguía intentando. Las cosas cambiaron hace 3 años, un viernes de octubre. Sandra llegó al trabajo ese día diferente. No sé cómo explicarlo. Se veía más segura, más despierta. Tenía algo en los ojos que no había visto antes. En el descanso le pregunté si le había pasado algo bueno. Ella sonrió de una forma extraña. Digamos que encontré una solución a mis problemas, me dijo. Le pregunté qué quería decir. Ella se acercó más y bajó la voz. Conocí a alguien que me va a ayudar a conseguir la supervisión, me dijo. Me va a asegurar que la próxima vacante sea mía. Le pregunté cómo. Ella dudó antes de responder. Fui con una bruja, me dijo. Alguien que mi vecina me recomendó. Me hizo un trabajo para que me den el ascenso. Me sorprendió porque Sandra nunca había sido de creer en esas cosas. Siempre se burlaba de la gente que iba con brujos. Le pregunté por qué había cambiado de opinión. Estoy desesperada, Rosa, me dijo. Ya no aguanto más. Necesito ese puesto y si esto funciona no me importa cómo lo consiga. Le pregunté cuánto le había cobrado la bruja. Ella se quedó callada. No me cobró dinero, me dijo finalmente. Me pidió otra cosa. Le pregunté qué cosa. Ella negó con la cabeza. No puedo decirte, me dijo. Pero ya está hecho. En 2 semanas voy a tener ese puesto, ya lo verás. Pensé que estaba loca, que había perdido su dinero con una charlatana, pero no dije nada. Era su decisión. Lo raro empezó esa misma tarde. La supervisora del turno de Sandra, una mujer que llevaba años en ese puesto, se sintió mal de repente. Empezó a tener mareos, náuseas. Tuvo que irse temprano. Al día siguiente la supervisora no llegó a trabajar. Ni el siguiente, ni el siguiente. Una semana después nos dijeron que había renunciado por problemas de salud, que no iba a regresar. Abrieron la convocatoria para el puesto. Sandra aplicó junto con otras 5 personas. Todas con más estudios que ella, con más experiencia.
2 semanas después del día que Sandra me contó sobre la bruja, anunciaron quién había conseguido el puesto. Era Sandra. Todos nos quedamos sorprendidos. No tenía sentido. Había gente mucho más calificada. Pero los de recursos humanos dijeron que Sandra había mostrado cualidades de liderazgo en la entrevista, que tenía potencial. Sandra estaba feliz. Empezó en su nuevo puesto inmediatamente. Le subieron el sueldo, le dieron mejores horarios, un pequeño escritorio en el área de supervisión. Yo estaba contenta por ella. Se lo merecía, había trabajado duro por años. Pero algo me incomodaba. La forma en que había pasado todo, demasiado conveniente, demasiado rápido. Las primeras semanas Sandra estaba radiante. Me contaba cómo ahora podía comprar mejor comida, cómo su mamá estaba yendo con un especialista, cómo sus hermanos tenían uniformes nuevos para la escuela. Pero después de un mes empecé a notar cambios en ella. Se veía cansada, tenía ojeras, estaba más irritable. Cuando le preguntaba si estaba bien, me decía que solo era el estrés del nuevo puesto. Pasó otro mes y Sandra se veía peor. Había bajado mucho de peso. La piel se le veía grisácea, los ojos hundidos. Le dije que fuera al doctor, pero ella me decía que no tenía tiempo. Un día en el descanso me senté con ella. Se veía tan mal que me asusté. Le pregunté directamente qué le pasaba. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. «El trabajo que me hicieron», me dijo en voz baja, «tiene un precio, y apenas me estoy dando cuenta de cuál es». Le pedí que me explicara. Ella miró alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara. La bruja me dijo que para conseguir el puesto tenía que dar algo a cambio. Me contó. Me dijo que necesitaba sacrificar mi salud, que cada día en ese puesto me iba a costar años de vida. No entendí qué quería decir. Ella continuó. Me dijo que iba a envejecer más rápido, me explicó, que mi cuerpo se iba a desgastar, pero pensé que era exageración, que solo era forma de hablar. No pensé que fuera literal. Le pregunté si estaba segura de eso. Ella se levantó la manga de su uniforme. Su brazo estaba lleno de manchas, como manchas de edad. Tenía venas marcadas, la piel flácida. Era el brazo de una mujer de 60 años, no de una de 28. «Rosa, tengo miedo», me dijo llorando. «Siento que me estoy muriendo poco a poco. Me duele todo el cuerpo. Me canso con cualquier cosa. En las mañanas me veo al espejo y cada día estoy peor». Le dije que teníamos que hacer algo, que fuera con la bruja a que le quitara el trabajo. Ella negó con la cabeza. «Ya fui», me dijo. Me dijo que no se puede deshacer, que lo que está hecho, que disfrute el dinero mientras pueda, porque no me queda mucho tiempo. Le rogué que renunciara al puesto, que tal vez si dejaba la supervisión el proceso se detendría. Ella lo pensó, pero si renuncio, me dijo, pierdo el sueldo. Mi mamá necesita sus medicinas, mis hermanos necesitan estudiar. No puedo renunciar. Ahí entendí el horror verdadero de su situación. Estaba atrapada. Si renunciaba, su familia sufría. Si se quedaba, ella se seguía deteriorando. Los siguientes meses fueron terribles de ver. Sandra envejecía visiblemente día con día. Ya no podía ocultar los cambios. La gente empezó a notar. Empezaron los rumores. Su cabello empezó a caerse. Tuvo que usar peluca. Le salieron arrugas profundas en la cara. Las manos se le llenaron de manchas y se le deformaron los dedos. Su espalda empezó a encorvarse. Los gerentes la llamaron varias veces a preguntarle si estaba enferma, si necesitaba incapacidad. Ella les decía que estaba bien, que solo estaba estresada, pero no estaba bien. A los 6 meses de haber conseguido el puesto, Sandra parecía de 70 años. Se movía lento, le costaba respirar, le temblaban las manos. Pero seguía yendo a trabajar, seguía en su puesto. La gente le tenía lástima, pero también miedo. Había algo antinatural en su deterioro. Todos murmuraban. Algunos decían que estaba enferma. Otros, los que sabían, decían que le habían hecho brujería. Un día, como 8 meses después de que consiguiera el ascenso, Sandra se desmayó en el trabajo. La llevaron a la enfermería. Llamaron a una ambulancia. La llevaron al hospital. Yo fui a visitarla. Estaba en una cama de hospital conectada a suero. Se veía tan frágil, tan acabada.
Parecía estar al final de su vida. Rosa, me dijo con voz débil, me equivoqué. No valió la pena. Le agarré la mano. Estaba fría, con la piel como papel. Mi familia tiene dinero ahora, continuó. Mi mamá está mejor. Mis hermanos están en buenas escuelas. Pero yo no voy a estar para verlos crecer. Cambié mi vida por la comodidad de ellos. Y ahora me doy cuenta de que ellos me preferían pobre, pero viva. Sandra salió del hospital 3 días después. Los doctores no encontraron nada específico. Dijeron que tenía el cuerpo muy desgastado, como si hubiera vivido una vida muy dura. Le recomendaron descanso, vitaminas, mejor alimentación. Pero todos sabíamos que eso no iba a ayudar. Ella regresó al trabajo. No porque quisiera, sino porque necesitaba el dinero. Su familia dependía de ese sueldo ahora. Su mamá estaba en tratamiento caro. Sus hermanos estaban en escuelas privadas. No podía renunciar sin dejarlos sin nada, pero ya no podía hacer el trabajo bien. Se le olvidaban cosas. Se confundía con instrucciones simples. Tenía que sentarse cada media hora porque no aguantaba estar de pie. La gente empezó a quejarse. Los gerentes la movieron a un puesto administrativo donde pudiera estar sentada todo el día. Le bajaron un poco el sueldo, pero era mejor que correrla. Creo que le tenían lástima. Yo trataba de ayudarla lo que podía. Le llevaba comida porque ella ya casi no comía. La acompañaba en los descansos. Le escuchaba cuando necesitaba hablar. Me contó más detalles del trabajo que le habían hecho. La bruja vivía en una colonia de las afueras de Reynosa. Sandra había ido por recomendación de una vecina que decía que esa señora sí tenía poder de verdad. La bruja le dijo que podía garantizarle el puesto de supervisora, pero que el precio era alto. Le explicó que iba a tener que dar años de su vida, que su cuerpo iba a envejecer rápido. Sandra pensó que eran exageraciones, cosas que las brujas decían para asustar. La bruja le hizo un ritual. Le cortó el cabello, le pidió sangre, otras cosas que Sandra prefirió no contarme. Le dio una bolsita con hierbas y le dijo que la llevara siempre en su bolsa, que mientras tuviera esa bolsita, el trabajo seguiría activo. Sandra me mostró la bolsita. Era de tela roja, pequeña, amarrada con un cordón negro. Le pregunté por qué no la tiraba. Ella me dijo que había intentado, pero cada vez que lo hacía, las cosas le iban peor. Una vez la tiró a la basura y esa misma noche su mamá tuvo una recaída y terminó en el hospital. Sandra entendió el mensaje. La bolsita tenía que quedarse con ella. Los meses siguieron pasando. Sandra seguía deteriorándose. Ya no solo se veía vieja, se veía enferma. Su piel tomó un tono amarillento. Empezó a perder los dientes. Le costaba trabajo caminar. A veces se le trababa la lengua al hablar. Un año después de haber conseguido el ascenso, Sandra parecía tener 80 años o más. Su mamá lloraba cuando la veía. Sus hermanos le tenían miedo. Los vecinos murmuraban que le habían hecho brujería, que estaba pagando por algo malo que había hecho, pero Sandra seguía trabajando. Llegaba todos los días, se sentaba en su escritorio, hacía lo que podía. El dinero seguía llegando a su casa. Su familia seguía teniendo lo que necesitaba. Yo le rogaba que renunciara, que buscara otra solución, que hablara con su familia, que ellos entenderían. Pero ella me decía que ya no podía echarse para atrás, que había sacrificado demasiado como para rendirse ahora. Un día me confesó algo que me heló la sangre. Rosa, me dijo, a veces pienso en acabar con todo, pero ni siquiera puedo hacer eso. Intenté una vez y no pude. Es como si algo me mantuviera viva a la fuerza, como si el trabajo no me dejara irme hasta que cumpla el tiempo completo. Le pregunté cuánto tiempo era. Ella se encogió de hombros. No sé, me dijo. La bruja no me lo dijo. Solo me dijo que el trabajo seguiría hasta que mi cuerpo ya no aguantara más. Y eso podría ser meses o años. Me dijo también que había buscado a la bruja otra vez, varias veces, pero la casa donde había ido estaba abandonada. Los vecinos le dijeron que la señora se había ido hacía meses. Nadie sabía a dónde. Sandra estaba atrapada. No podía deshacer el trabajo. No podía renunciar sin dejar a su familia sin nada. No podía escapar ni siquiera de la peor forma. Solo podía seguir viviendo así, viéndose morir poco a poco. La maquiladora empezó a presionarla para que se fuera. Le ofrecieron liquidación.
Le dijeron que podía pedir incapacidad permanente, pero Sandra se negaba. Decía que necesitaba seguir trabajando. Los gerentes finalmente le dijeron que tenían que dejarla ir, que era mejor para todos. Le dieron su liquidación, más dinero de lo que le tocaba legalmente. Creo que se sentían mal por ella. Sandra se quedó sin trabajo hace como 1 año y medio. Pensé que tal vez sin el puesto el deterioro se detendría, pero no fue así. Siguió empeorando. El trabajo ya estaba hecho. Ya no importaba si tenía el puesto o no. Ahora vive encerrada en su casa. Su familia usa el dinero que ella sacrificó su vida por conseguir. Su mamá está mejor de salud. Sus hermanos están terminando la preparatoria en buenas escuelas. Tienen una casa más grande, ropa nueva, buena comida, pero Sandra está ahí, en un cuarto oscuro, porque ya no puede salir. Se avergüenza de cómo se ve. La gente la señala en la calle. Los niños le tienen miedo. Parece una persona al final de su vida, aunque técnicamente todavía tiene 29 años. La visito cuando puedo. Llevo comida, medicina, cosas que necesite. Es lo menos que puedo hacer. La última vez que fui hace como 2 semanas estaba peor que nunca. Apenas podía moverse de la cama. Su mamá la cuida como si fuera una anciana. Sus hermanos evitan entrar a su cuarto. Me senté junto a su cama. Ella me tomó la mano con sus dedos deformados y fríos. «Cuéntale mi historia a la gente, Rosa», me dijo con dificultad. «Que sepan lo que pasa cuando uno toma atajos. Que sepan que no vale la pena». Le prometí que lo haría. Ella sonrió débilmente. «Mi familia está bien», me dijo. «Eso es lo único que importa. Aunque yo no esté aquí para verlo, ellos van a tener una vida mejor». Eso fue lo que yo quise, ¿verdad? Pero su voz no sonaba convencida. Sonaba triste, llena de arrepentimiento. Me dijo que si pudiera regresar el tiempo, trabajaría toda su vida en la línea de producción. Que vivirían pobres pero juntos. Que preferiría eso 1000 veces a lo que tiene ahora. Pero ya no se puede regresar. Lo que está hecho está hecho. Sandra va a seguir viviendo así, deteriorándose, hasta que su cuerpo finalmente se rinda. Los doctores dicen que es un milagro que siga viva en su estado. Pero yo sé que no es un milagro. Es parte de la maldición. Tiene que cumplir su tiempo, sea cual sea. Su mamá a veces llora y dice que preferiría estar enferma ella a ver sufrir así a su hija. Sus hermanos dicen que hubieran preferido salir de la escuela y trabajar, que no necesitaban que Sandra se sacrificara así. Pero ya es tarde. El sacrificio ya se hizo. Y ahora todos tienen que vivir con eso. Yo dejé esa maquiladora hace 1 año. No podía seguir viendo todos los días el lugar donde todo empezó, donde Sandra tomó esa decisión que le costó todo. Ahora trabajo en otra maquiladora, en el mismo tipo de puesto que Sandra tenía antes. Línea de producción, sueldo bajo, turnos largos, y está bien. No es mucho, pero es honesto. Y no tuve que vender nada de mí para conseguirlo. A veces pienso en aplicar para supervisora. Veo las convocatorias, veo el sueldo que ofrecen, y me tienta. Porque yo también tengo problemas de dinero, familia que mantener, sueños que quisiera cumplir. Pero entonces pienso en Sandra, en cómo se ve ahora, en lo que pagó por ese ascenso, y decido que está bien quedarme donde estoy. Por eso les cuento esta historia. Porque en las maquiladoras, en los trabajos, en la vida, siempre hay esa tentación de buscar el camino fácil, de querer conseguir más rápido lo que normalmente tomaría años. Y hay gente que te ofrece esos atajos, brujos, adivinos, gente que dice tener poder. Y tal vez sí tengan poder, tal vez sí puedan darte lo que quieres, pero el precio siempre es más alto de lo que te dicen. Siempre hay un costo oculto, y para cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Sandra cambió su salud por un ascenso. Cambió años de su vida por unos meses de sueldo mejor, y ahora está pagando ese precio todos los días, viendo cómo su familia disfruta de lo que ella sacrificó, mientras ella se consume en un cuarto oscuro. No sé cuánto tiempo más le queda. Los doctores dicen que semanas, tal vez meses. Su cuerpo ya está demasiado desgastado, pero ella sigue ahí, respirando, sufriendo, esperando, y su familia tendrá que vivir con eso, con saber que todo lo que tienen, la casa, la educación, la comodidad, vino del sacrificio de Sandra, de su vida literalmente.
Esa es la verdad sobre los atajos, sobre la brujería, sobre buscar soluciones rápidas a problemas difíciles. Siempre hay un precio, y ese precio normalmente es más de lo que estás dispuesto a pagar. Pero para cuando te das cuenta, ya firmaste el trato. Ya no hay vuelta atrás. Sandra me dijo la última vez que la vi que si pudiera darle un consejo a alguien sería este: trabaja duro, vive honesto y acepta que las cosas buenas toman tiempo, que no hay atajos reales, que todo lo que parece demasiado fácil esconde algo oscuro.